Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Jorge Aquino Moreno, a todos mis hermanos de la iglesia de los órganos y del Alto. Y también, hermanos, a todos los amigos que nos están viendo a través de este medio. Para mí es una alegría, un gozo poder compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor. Quiero llevarlos en esta hora al libro de Mateo. Hoy estamos celebrando un servicio de enseñanza y considero muy importante que podamos nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero compartir un tema que le he titulado La declaración de Pedro. La declaración de Pedro. Es importante que nosotros podamos conocer mucho acerca de lo que el apóstol Pedro dijo en este pasaje. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esa declaración habla mucho acerca de la identidad de las personas. Cuando uno pasa tiempo con una persona, no solamente conociendo, sino participando de ciertas actividades, uno se vincula de tal manera con esa persona que llega a conocer exactamente quién es y cuál es su propósito en la vida. Otros podemos definir quién es una persona simplemente por la manera como lo vemos, la manera como desarrolla sus actividades, pero nunca podremos conocer quién es en el fondo, en la esencia de su persona, si nosotros no convivíamos con esa persona. Si no convivimos con ella, no podemos definir quién es. Algo parecido sucedió aquí en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la región de Cesarea de Filipos. Él se había retirado a un lugar con sus discípulos después que los fariseos y saduceos lo tentaban, le habían estado haciendo preguntas para hacerlo caer, pero nuestro Señor Jesucristo siempre los confrontó a estas personas, tratándolos en esta ocasión a los fariseos como personas que transmitían levadura en su enseñanza. Dice el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos o de la hipocresía de los saduceos. Los fariseos y los saduceos que siempre buscaban de una u otra manera instigar a Jesús, eran sus enemigos hostiles de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Jesús se retiró con sus discípulos y llegó a la región de Cesarea de Filipos. Se dice que la región de Cesarea de Filipos estaba a unos 30 kilómetros al norte de Galilea. Y era una ciudad que había sido fundada por Filipo, aquel hermano de Herodes Antipas. Y era una ciudad que en su mayoría sus habitantes eran gentiles. Jesús llegó a esta región donde también era conocido nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué concepto tenía la gente acerca del Señor. Y Jesús les hace dos preguntas al estilo filosófico de Sócrates, yo creo, porque en aquel entonces aquella práctica que utilizaba Sócrates, la denominada la mayéutica, o aquella forma de disertar con los discípulos a través de las preguntas. Jesús utilizó preguntas también con sus discípulos para poder profundizar, hermanos, el nivel de conocimiento que ellos habían alcanzado acerca de Jesús. Y vemos que Jesús les hace dos preguntas bastante interesantes.
Es ahí en la región de Cesarea de Filipo donde Jesús les preguntó: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quería saber lo que la gente opinaba acerca de él, acerca de su identidad. Y la segunda pregunta: ¿quién dicen ustedes ahora? ¿Qué dicen ustedes acerca de lo que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y estas dos preguntas, hermanos, nosotros debemos analizarlas de una manera detallada, porque la respuesta de los discípulos fue interesante. Ellos dijeron lo que la gente opinaba, la opinión pública acerca de Jesús. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Era variada la opinión, y esa era una opinión hasta cierto modo teológica, porque algunos conceptos que tenían las personas, hermanos, tenían que ver con la tradición judía. La tradición judía, porque decían, él es Juan el Bautista, el concepto de que Jesús era una reencarnación de Juan o de Elías, según Malaquías capítulo 4, que nos dice en los versículos 5 que Dios enviaría al profeta Elías. Ellos tenían un concepto de que el profeta Elías había de volver para enviar un mensaje profético para Israel. Y ellos consideraban que la venida de Jesús no era otra cosa que el Elías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Eran diversos conceptos, diversas, hermanos, ideas y conceptos acerca de quién era Jesús. Pero a Jesús se le está relacionando con personajes del Antiguo Testamento, a excepción de Juan el Bautista, pero se le identifica con personajes del pasado, en todo momento, pero no se le relaciona como una persona única a Jesús. Ese es el concepto que a veces las personas tienen acerca del Señor. Y Jesús quería estar seguro si sus discípulos conocían la opinión de la gente acerca de Jesús. Es interesante lo que ellos habían recopilado de información acerca de lo que la gente pensaba sobre Jesús. Es igual en estos tiempos. Cuando las personas les preguntamos qué opinan acerca de Jesús, la gente nos da una diversa manera de opiniones acerca de Dios, acerca del Señor. Unos tienen una idea tradicional, religiosa acerca de Jesús. Los testigos de Jehová tienen una manera de conceptualizar a Jesús. Los mormones tienen otro concepto. Los, de pronto, hermanos de las otras religiones que conocemos, los islámicos tienen un concepto acerca de Jesús. Y todos estos conceptos, hermanos, nos deben llevar a nosotros a reflexionar qué tan íntima es nuestra relación con el Señor para poder definir las verdades acerca de Jesús. Y Jesús, después de escuchar estos conceptos, les hace la segunda pregunta, para poder interiorizar un poco con sus discípulos y poder discernir lo que ellos pensaban acerca de él. Jesús quería estar seguro si sus discípulos habían entendido y asimilado el propósito de Jesús al venir a este mundo. Y Jesús les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Ahora quiero saber lo que ustedes opinan. Tan igual como al Señor le interesa saber lo que la gente piensa acerca de Él, el Señor también quiere saber lo que tú, amado hermano, y tú y yo entendemos acerca de Jesús. ¿Por qué estamos en la vida cristiana? ¿Por qué hemos decidido seguir al Señor Jesucristo? Así como los discípulos que habían dejado todo por seguirle al Señor. Esta respuesta de Pedro fue muy significativa, a la cual vamos a analizar en esta hora. En el versículo 16 respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo en el griego, que en el hebreo se traduce como Mesías, que significa el ungido de Dios. El ungido de Dios, el que ha sido comisionado por Dios, el enviado de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios Supremo. Para Pedro, Jesús no era una simple persona, un simple profeta. Para Pedro, Jesús era mucho más. Porque cuando Pedro declara esto, está declarando una verdad fundamental para el cristianismo de hoy. Yo creo que en los tiempos de Jesús, el concepto de Jesús no estaba tan claramente definido aún. Todavía no había una ortodoxia acerca de quién es Jesús, como lo conceptualizamos nosotros ahora. Pero lo que Pedro está diciendo es fundamental
y es la base para todo lo que más adelante, hermanos, se describe como cristianismo. Por eso que el concepto y la definición de Pedro fue muy profunda. ¿Qué dicen ustedes? Tú eres el Cristo, dice Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que esa declaración de Pedro fue una declaración fundamental. Fue una declaración básica. Yo creo que no podemos obviar el valor y la importancia de esta declaración. Así que la declaración de Pedro encierra 3 grandes verdades que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y que espero que puedan ustedes analizar y meditar y preguntarse también, al igual que yo, ¿realmente Jesús es lo que dijo Pedro para nosotros? ¿Realmente para nosotros Jesús es el verdadero Mesías? ¿Es el verdadero Señor de nuestras vidas? Y yo creo que los que hemos verdaderamente conocido al Señor sabemos que esto es cierto. Pero vale la pena meditar lo que el Señor dice aquí. La declaración de Pedro acerca de Jesús fue una declaración revelada por Dios. Por eso que el Señor Jesús, cuando escuchó esta tremenda declaración de Pedro, dijo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La declaración de Pedro no fue otra cosa que una revelación directa de Dios. Y el Señor Jesucristo elogió a Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Esa declaración de bienaventurado expresa un elogio. Feliz, dichoso Pedro, porque son dichosas las personas que verdaderamente quieren conocer a Jesús. Son dichosas las personas que verdaderamente tienen una relación íntima y personal con Jesús, como lo había tenido Pedro. Porque fue su relación con Jesús, fue en el camino que Pedro fue madurando en su idea y concepto acerca de Jesús. Porque Pedro era un hombre que tenía un deseo firme, un deseo, hermanos, serio de saber quién era Jesucristo. Y en muchas ocasiones Jesús experimentó muchas cosas, hermanos, notables en el ministerio terrenal de Jesucristo. Recuerde que fue Pedro el que caminó con Jesús sobre las aguas cuando éste le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Y Jesús lo llamó y Pedro caminó, y conocemos las experiencias que Pedro tuvo. Fue este hombre de Dios el que en otra ocasión con sinceridad le dijo al Señor que hasta su vida estaría dispuesto a dar por él, porque lo habían dejado todo por seguirle. Fue este Pedro el que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, en nuestro Señor Jesucristo, elogió esa actitud de Pedro. Le dijo: bienaventurado Pedro. Y le dice esto porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, la declaración de Pedro no era una declaración meramente humana, no era una intuición humana, no era una declaración que él había alcanzado por información de algo, de alguien. Simple y sencillamente Pedro responde en función a su identidad con Jesús. Pedro había tenido una cercanía profunda con Jesús. Y él declara: tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Con esta declaración Pedro está mostrando, hermanos, una primera y gran verdad que nosotros no debemos olvidar. Que solamente en Jesucristo el ser humano puede tener salvación. Que solamente en Jesucristo la persona puede llegar a tener un verdadero encuentro con Dios. Y Pedro lo había conocido a Jesús y había estado dispuesto a todo por él. Para Pedro Jesús no era un simple profeta, no era un concepto tradicional como la gente común y corriente pueden tener acerca de Jesús. Para Pedro Jesús era más que un profeta, era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado que había llegado a este mundo para salvarnos, que había venido a este mundo para llevarnos a tener un encuentro con Dios. Así que la declaración de Pedro para nosotros debe ser importante. ¿Y qué nos enseña? Que todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos definir a Jesús de una manera mucho más exacta, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a nosotros quién es Jesús en su verdadera dimensión. En el libro de Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 3, el apóstol Pedro dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios.
Solo es a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, que nosotros podemos entender que Jesús es más que un profeta, que Jesús es el Salvador y Señor de nuestras vidas, que nosotros tenemos que acercarnos a Él con temor y tenemos que entender que a Él le debemos nuestra salvación. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa declaración la dijo Pedro cuando estuvo ante los judíos predicando. Pedro declaró con firmeza porque él conocía a Jesús, porque él había conocido y había madurado en su concepto acerca de Jesús. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la revelación del Padre, es la revelación de Dios. Nadie puede llegar a conocer a Jesús si no es a través de la revelación de la gracia de Dios. Es una revelación de la gracia de Dios en nosotros. Dios en su infinita gracia nos ha revelado a Jesús a nosotros. Ha permitido que nosotros podamos conocerle, pero no conocerle simplemente como una tradición, sino que le hemos conocido de manera personal e íntima. Y esa relación personal e íntima nos ha llevado a nosotros a rendirle nuestras vidas a Él. Los cristianos que hemos conocido a Jesús mostramos lealtad al Señor por causa de su obra, por causa de su autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la declaración de Pedro acerca de Jesús también, hermano, es el fundamento de la vida del cristiano. Es el fundamento de la iglesia. Por eso vemos en el versículo 18 que el Señor dijo algo muy importante acerca de esta declaración. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le da un nombre nuevo a Simón, hijo de Jonás, y le llama Pedro. Pedro, que significa Petro, viene del griego Petro, que es la palabra masculinizada del término piedra o Petra. Significa que Pedro iba a adquirir un valor en el ministerio, en el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Pedro iba a adquirir una nueva identidad. Le dice, bienaventurado tú, Simón, y le dice después al Señor Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro. Cambió su identidad. Dejó de ser Simón, hijo de Jonás, y se constituyó en un hombre valioso para el ministerio. El baluarte de algo que iba a dar inicio al crecimiento y expansión de la obra de Dios. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esta roca que menciona nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la declaración de Pedro. Lo que Pedro había dicho, que él era el Mesías, era el Cristo que había venido de los cielos, que había venido a la humanidad. Es la declaración más grande y suprema del cristianismo. El cristianismo descansa sobre esta roca, sobre este fundamento. La roca representa el fundamento. Por eso que Jesús dijo en una ocasión que en el Sermón del Monte, todo aquel que oye mi palabra y la obedece, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que la roca representa seguridad, representa fundamento, representa algo duradero. Y la iglesia justamente sería edificada sobre esa roca. Jesús promete que la iglesia crecería y se desarrollaría sobre la base de este fundamento. No hay iglesia sin Jesucristo. Jesús es la base del cristianismo. Tener a Cristo en nuestro corazón es el inicio de una vida nueva, de una vida transformada por el poder de Dios. Así que encontramos en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo que Pedro había dicho acerca de Jesús que sería la base fundamental para el crecimiento de la iglesia. Pedro sería el portavoz de este mensaje que él proclamaría de una manera clara.